Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 129. Estamos en el libro de Deuteronomio y si empezaste con nosotros, saben que hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos que van a ser los capítulos 4 al 8 del libro de Deuteronomio. El capítulo 4 sigue el discurso de Moisés haciendo mención del agravio del pueblo en contra de Jehová en Baal Peor y mencionando que los que estaban aún vivos y presentes no se habían dado a la idolatría como los que pecaron en Baal Peor. Luego Moisés hace mención de la cercanía de Dios al pueblo y la diferencia entre Israel y todas las demás naciones, siendo que ninguna nación tenía un Dios tan cercano como Jehová, ni tampoco habían recibido la ley de manera que el pueblo de Israel lo había recibido. Esto es significante porque la ley de Jehová daba instrucción al pueblo acerca de cómo acercarse a Jehová. Ninguna otra nación había recibido leyes y estatutos directamente de sus supuestos dioses. Los versos 9 al 14 recapitulan cómo Moisés recibió la ley en el monte Horeb, en este instante actualmente Sinaí, y el mandato de Dios a que el pueblo siguiera los 10 mandamientos y toda la ley en la tierra cual les daría como posesión y heredad. Noten en el verso 12 cómo Moisés específicamente les recuerda la voz de Dios en medio del fuego y luego especifica que no vieron ninguna figura de Dios. Esto lo dice en preparación para el contenido del discurso en los versos 15 al 23, en los cuales repite esta frase y luego les amonesta a evitar la idolatría a todo costo. Hasta les indica que no deberían hacer imágenes en semejanza de hombre ni de animal. Noten en el verso 21 la repetición del juicio de Dios en cuanto a Moisés y la culpa cual le echa al pueblo por sus acciones. Sin embargo, sabía que había de morir antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Noten una de las oraciones más famosas del Antiguo Testamento en cuanto a la persona de Dios en el verso 24. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Los versos 25 al 40 vuelven a amonestar al pueblo en contra de la idolatría, pero incluyen también detalles sobre lo que acontecería si el pueblo se apartara de Dios. Noten en los versos 26 al 28 que Jehová los esparciría de su tierra a naciones lejanas donde servirían a dioses de madera y de piedra. Sin embargo, en el verso 29 les dice que si se acordaran de Jehová en esa tierra y lo buscaran, lo hallarían. El resto del segmento vuelve a mencionar la grandeza de la experiencia de Israel con Dios en contraste a las demás naciones de la tierra. Le habla de la fidelidad de Dios al pacto que hizo con la primera generación y con los patriarcas. Aunque Israel se apartara de Dios, Dios nunca se olvidaría de su pacto. Los versos 41 al 43 hablan acerca de las primeras ciudades de refugio. Conforme a lo que le fue mandado en Números 35, Moisés establece 3 ciudades de refugio al oriente del Jordán: Becer para los rubenitas, Ramot para los gaditas y Golán para los de Manasés. Deben notar que estas ciudades también serían ciudades de los levitas conforme a la ley. Los versos 44 al 49 hacen la introducción de la repetición de la ley en los siguientes capítulos. El capítulo 5 comienza con la reiteración de los 10 mandamientos. Noten en los primeros versos que esto no es solamente una repetición de lo previamente sucedido, sino que Moisés literalmente reitera la ley para la nueva generación, cual había de tomar posesión de la tierra prometida. Su propósito es educar al pueblo bien antes de que cruzaran el río Jordán para tomar posesión de la tierra, como para que fueran bendecidos y acompañados por Dios en la tierra prometida. Los 10 mandamientos comienzan con la declaración de Jehová en el verso 6 y continúan hasta el verso 21. Los versos 22 al 33 recuentan lo acontecido con el pueblo en el monte Sinaí en Éxodo 20, la primera vez que los 10 mandamientos son mencionados, cuando el pueblo tuvo temor de escuchar la voz de Dios y designaron a Moisés como portavoz de Dios para escuchar la ley y relatarlo al pueblo.
Su intento en esta descripción no es de glorificarse como portavoz de Dios, sino explicarle a la nueva generación la importancia de sus palabras en cuanto a la ley de Dios. Noten en el verso 33 que su intento es que le fuera bien al pueblo en la tierra prometida. El capítulo 6 comienza con la reiteración del propósito de las palabras de Moisés en los versos 1 al 3, en los cuales vuelve a explicar que sus palabras contienen la ley de Jehová y que al seguirla los hebreos tendrían éxito en la tierra prometida. Las palabras del verso 4 son importantes. Particularmente en el judaísmo, y son conocidas simplemente como el Shema o el Shema. Esta declaración es iterada por los judíos con la mano sobre sus ojos como confesión de su fe en Dios. La declaración era importante para el pueblo hebreo por cuanto habían experimentado una manifestación presencial de Jehová sobre la tierra, pero aún mantenían que Jehová era alto y sublime, reinando desde el cielo. En la encarnación de Jesús, siendo el Hijo de Dios, y luego del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, la importancia de esta declaración se nos hace aparente. Jehová, Padre, Hijo y Espíritu, uno es. Obviamente, esta no es la forma en la cual el judaísmo entiende este pasaje. Deben notar en el verso 5 el primero y gran mandamiento, según Jesús mismo explica en Mateo capítulo 22 y verso 37, por si acaso no sabía que se encontraba en el Antiguo Testamento. Los versos 6 al 9 describen cómo los hijos de Israel deberían acordarse de la ley. Frontal entre los ojos en este instante hace referencia a lo que es llamado filactería, cual usan los judíos hasta el día de hoy. Son una cajita cual contiene un pequeño rollo con parte de la ley. Hoy es utilizado tanto en la frente como en la mano derecha. Los versos 10 al 25 contienen una advertencia al pueblo de no olvidarse de Dios luego de tomar posesión de la tierra prometida. Noten en los versos 10 al 12 las referencias a casas, cisternas, viñas y olivares, cuales serían del pueblo, pero por los cuales el pueblo no tuvo que trabajar o aparte de conquistar la tierra. Tales comodidades serían tentadoras en cuanto al olvido de Dios y el apartarse de los estatutos de Jehová. Moisés les amonesta a acordarse siempre de Jehová y de perpetuar el narrativo de lo que Jehová hizo con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto con mano poderosa. Estas palabras y las palabras de la ley habían de repetirse a sus hijos por generaciones. El capítulo 7 comienza con otra amonestación en cuanto a la idolatría, como si Jehová supiera lo que le acontecería al pueblo, ¿no? Esta vez la amonestación es particularmente en contra de los dioses de 7 naciones cuales Israel había de desplazar en la tierra prometida. Noten también en los versos 3 y 4 la amonestación a no emparentar con tales naciones ni permitir que los hijos de Israel se casaran con las hijas de tales naciones. La advertencia en el verso 4 es producto directo de lo acontecido en Baal Peor, mas sin embargo se repetiría en la trayectoria de Israel. Los versos 6 al 11 amonestan al pueblo a vivir para Dios, reconociendo que Dios no los escogió por sus méritos, sino simplemente por amor y fidelidad a su promesa. Las palabras de este segmento son importantes por cuanto definen que Israel no fue elegida de entre las naciones como exclusiva recipiente de la salvación ni de la relación con Jehová, sino como un testimonio a las naciones de la persona de Jehová y la importancia de reconocerlo como Dios entre la creación. Los versos 12 al 26 generalmente explican la bendición de Jehová sobre el pueblo en la tierra prometida. Deben notar cómo Moisés anima al pueblo a mantenerse fiel a la palabra de Dios como para recibir el cuidado, la protección y la provisión de Jehová en la tierra prometida. No habían de temer ninguno de sus enemigos, porque Jehová haría lo necesario para darles la victoria en contra de cada uno de sus enemigos. Noten el cuidado de Dios en el verso 22, explicando que la tierra no sería vaciada de las naciones muy rápidamente, para que las fieras del campo no aumentaran en contra de Israel en lo que pudieran habitar la tierra. El capítulo termina con
otra amonestación en contra de la idolatría y instrucciones específicas en cuanto al manejo de las imágenes de los pueblos ajenos. El capítulo 8 comienza con una amonestación al pueblo a reflexionar sobre su trayectoria por el desierto por los previos 40 años. Noten en los primeros versos cómo Moisés describe la experiencia de Israel, hablándole a la segunda generación en el desierto como una prueba de Dios para saber lo que había en sus corazones. Noten en el verso 3 unas palabras reconocidas utilizadas por Cristo en el momento de su tentación, tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4. Deben notar que el contexto completo es relevante al uso de estas palabras por Jesús, siendo que Dios probó al pueblo con hambre hasta proveer el maná. Noten en el verso 4 que la ropa del pueblo no envejeció durante su trayectoria, ni su calzado tampoco le fue problema, diciendo que su piel no se hinchó. Los versos 6 al 10 incluyen una amonestación a seguir la ley y una descripción de la tierra prometida. Los versos 11 al 20 incluyen una amonestación en contra de la soberbia. Los versos 11 al 14 reiteran la advertencia sobre olvidarse de Dios por motivo de las comodidades de la tierra prometida. Noten en el verso 14 y luego en el verso 17 una advertencia en contra de la soberbia y el orgullo. Israel no había de olvidarse que solo habitaba en la tierra por obra de Jehová y en ningún momento habían de imaginarse que fuese por su propia cuenta que tomaron la tierra y desecharon a sus enemigos. El capítulo termina en los versos 19 y 20 con una advertencia de lo que sucedería si el pueblo se olvidara de Jehová en la tierra prometida. Aunque tardaría desde el momento que estas palabras fueron habladas, estas palabras se cumplirían más adelante en la trayectoria de Israel. Estos han sido los capítulos 4 al 8 del libro de Deuteronomio. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.